anatómica de nuestro cuerpo, ¿verdad? Vamos a recordar que nosotros tenemos diversos órganos que permiten que el aire ingrese de la parte externa hacia nuestro organismo, ¿verdad? Vamos a tener una cadena de órganos que permiten el ingreso del oxígeno, ¿verdad? Recordemos que quienes permiten el ingreso, la entrada, la primera puerta, el primer órgano que tiene contacto con el aire, ese son las fosas nasales, ¿verdad? Hasta ahí estamos bien. Bien, va avanzando el ingreso del aire y tenemos a otro órgano que está ubicado, ¿no?, de las fosas nasales a la parte superior. Esa es conocida como la nasofaringe. Seguimos avanzando y tenemos un órgano que comparte función digestiva, que está también cerca de lo que es el órgano de la boca, y es llamado la orofaringe, ¿no? Es el órgano que comparte función respiratoria y función digestiva. Seguimos bajando, el aire sigue ingresando, pero ahora se traslada a este órgano llamado laringofaringe, ¿sí? Y seguimos avanzando y ya tenemos un órgano que ya no es tan blando, ya no es un tejido muscular, sino es un tejido cartilaginoso, ¿no?, que muchas veces nosotros también lo podemos palpar, ¿no?, debajo de la piel del cuello. Este órgano es conocido como la tráquea, ¿no?, como aquí le escuchaba a una compañera. Muy bien, es la tráquea. Justamente, ¿por qué tendrá este procedimiento llamado traqueostomía ese nombre? ¿No? Porque justamente va a estar ubicado este dispositivo en la tráquea del paciente. Pero ahí no acaba nuestro sistema respiratorio, seguimos avanzando. Luego de la tráquea vemos que se dividen en dos ramas, que se conoce como los bronquios, ¿verdad? Los bronquios, bueno, en su parte interna va a seguir ramificándose, ¿no?, como un arbolito, ¿no?, hasta llegar a unos saquitos llamados alvéolos, ¿no? Ahí ya se produce el intercambio de gases, ¿no?, ingresa el oxígeno y sale el CO2 de nuestro cuerpo. Pero esta división de estas ramas de los bronquios se encuentran ubicados dentro de estos dos órganos blandos, ¿no?, grandes que tenemos, llamados los pulmones. Bien, entonces la función de la vía respiratoria es permitir el ingreso del aire de la parte exterior. ¿Hacia dónde tiene que llegar? Hacia los pulmones. Pues hacia los pulmones, ¿no? Como lo vemos acá también, pues, ¿no? Dice ahí la entrada de aire exclusivamente que necesitamos nosotros, el gas llamado oxígeno, ¿no? Y va a entrar, pues, en este caso, si es una persona sana, sí, como nosotros, ¿cómo ingresa este aire? Directamente por las fosas nasales. Pero si es un paciente, pues, que quizás ha tenido una patología, no sé, ha quedado con una parálisis de los músculos respiratorios, o quizás es un paciente que ha tenido un cáncer laringio, ¿cómo podrá respirar, pues, él, si no es con un equipo, un dispositivo llamado la traqueostomía, ¿no?, que vamos a conocer el día de hoy? Bien, entonces, si definimos a este procedimiento, es un procedimiento quirúrgico, ¿verdad? Porque se realiza en sala muchas veces, ¿no? Lo realiza el cirujano, ya es un procedimiento quirúrgico que se realiza una incisión es un corte, ¿verdad? Se hace un corte en el órgano llamado la tráquea, ¿no?, como lo vemos en nuestra imagen, ¿no? Por fuera vemos que este paciente ya porta la traqueostomía, pero vemos que a la altura de nuestra tráquea se ha hecho la incisión y se ha colocado ahí la traqueostomía. Específicamente, licenciada, más o menos a qué altura, ¿no? Por ahí queremos saber. Exclusivamente dentro del segundo o tercer anillo traqueal, porque nuestro órgano de tráquea está conformado como por anillitos, ¿no?, si nos tocamos. Entonces, el cirujano tiene que palpar el segundo o tercer anillo traqueal y por allí va a encontrar también, va a palpar un cartílago muy famoso llamado como es el cartílago cricoide, ¿no? Entonces el cirujano, que es un especialista en colocar una traqueostomía, o muchas veces también, si no es el cirujano, en un área de cuidados intensivos, también el intensivista lo hace. Bien, una vez ubicada la posición anatómica, se realiza la incisión, el corte, para posteriormente insertar la traqueostomía, que lo vamos a conocer como la cánula, ¿ya? En efectos de práctica vamos a mencionar a la cánula, que va a permitir, pues, el pasaje entonces del aire
ya no por fosas nasales, sino va a ingresar directamente de la tráquea, ¿no es cierto? Donde hemos hecho el corte, donde se ha colocado esa traqueostomía, pues el aire, el oxígeno va a entrar directamente de aquí y se va a ingresar a los pulmones, ¿no? Es un pacientito como lo tenemos acá. Y si lo queremos ver, ¿no? Si acá por ejemplo vemos la imagen más grande, vemos que de perfil, si hacemos un corte, ¿no?, en la parte interna de nuestro organismo de un paciente con traqueostomía, vemos que se ve así la ubicación, ¿verdad? No cubre toda la tráquea, es una pequeña porción. Acá lo voy a pasar también para que lo puedan observar. Pueden ver, solamente es esta porción del dispositivo llamado traqueostomía que va a ingresar a nuestro paciente. Señorita, una consultita, ¿qué función cumple esto? Ahorita vamos a explicar las partes. ¿Ya? Entonces, si van pasando, van visualizando el tamaño, quizás la característica del material, ¿no? Es un material muy rígido, es un poco flexible, siliconado, como su compañera muy observadora, ¿no? Tiene otros dispositivos, ¿no? Eso también entrará, no entrará en Hay tallas también, pero es chiquito. Claro, hay tallas. Todas las pacientes no son de la misma textura, hay pacientes también pediátricos, ¿no? Acá, por ejemplo, el que estamos pasando será para un paciente pediátrico o adulto. Un adulto, visiblemente el tamaño, ¿no? Se nota que la anatomía es para un paciente pues adulto. ¿Bien? Y vamos viendo que tiene diversas partes que ya vamos a conocer, ¿no? ¿En qué casos, entonces, el médico va a valorar al paciente? ¿En qué casos va a indicar este procedimiento? Definitivamente es un paciente que tiene una insuficiencia respiratoria, ¿no? Que ya ha cursado un cuadro agudo de insuficiencia respiratoria, ¿no? Es una patología por la cual la mayoría de pacientes van a llevar una traqueostomía. Pero ¿por qué se produce esta insuficiencia respiratoria aguda, ¿no? Tenemos diversas patologías o diversas causas. Por ejemplo, cuerpos extraños en la laringe, ¿no? Quizás hay alguna masa, alguna tumoración o alguna neoplasia que va a presionar uno de los órganos de nuestro sistema respiratorio, como es la laringe. Entonces no va a permitir, pues, ¿no? Si está acá esa masa, esa neoplasia, no va a permitir el libre ingreso del oxígeno. Entonces simplemente pues tiene que hacer una traqueostomía. Otra, una reacción alérgica, y acá mucho cuidado, porque muchas veces no sabíamos que éramos alérgicos, quizás algún medicamento, algún alimento, ¿no? Y lamentablemente hemos llevado a nuestro organismo hacia un shock anafiláctico, ¿no? O una reacción alérgica. Y muchas de estas reacciones alérgicas son severas y afectan directamente a nuestro órgano de la laringe, produciéndole edema. Si le produce a nuestro órgano, que es delgado, que permite el pase del aire, un edema que permite que se hinche, definitivamente no va a permitir el paso libre del oxígeno. Entonces, o también el edema se produce a nivel de la lengua. Entonces, si se genera un aumento de tamaño de nuestros órganos que son naturalmente diseñados para que pase libremente el oxígeno, pues es como una barrera, ¿no? Entonces el oxígeno no pasa libremente y como todo está en la parte superior, pues tengo que hacer una traqueostomía. En esos casos también están indicados. Una estenosis laríngea, lo contrario de un edema, de que se hinche nuestro órgano, acá se va a producir un acortamiento. Entonces tampoco va a permitir pues el paso del oxígeno, ¿no es cierto? Malformaciones congénitas, ¿no? Que quizás se comparten, ¿no? Muchas veces el órgano de la tráquea o la primera porción de la laringe se comparte con el esófago, y el esófago es un órgano para comer. Si comemos, es un órgano digestivo. Entonces, ¿qué pasa si el alimento, por una malformación congénita, en vez de pasar directamente al esófago, pasa por la tráquea? ¿Cómo protegemos al paciente? Colocándole un dispositivo de traqueostomía, ¿no? Hay malformaciones congénitas de las cuales ya te genera ese tipo de causas, ¿no? Para una insuficiencia respiratoria. Neoplasias laringeas, ¿no? Un cáncer.
Parálisis también de esta zona que está cerca de las cuerdas vocales. Traumatismos laríngeos, ¿no? Traumatismo, quizás ha habido un accidente de tránsito que ha afectado toda esta región de la laringe o la parte cervical también, ¿no? O también traumatismos craneoencefálicos, ¿no? Infecciones agudas de la laringe misma, también se coloca una traqueostomía. Enfermedad neuromuscular, que afecta la función respiratoria. Si bien es cierto, tenemos nuestros órganos exclusivamente para la respiración, para que pase el oxígeno, también participan en nosotros los músculos, ¿no? Hay un músculo muy grande que está echado, en nuestro organismo se llama el diafragma. Entonces, si tenemos una parálisis en este músculo, o en los músculos que están en nuestras costillas, los intercostales, va a permitir que se expanda y que regrese a su posición original, permitiendo la inspiración y la respiración. Si hay una parálisis, no, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a realizar esta respiración el paciente? Si está todo paralizado. Probablemente primero va a necesitar una traqueostomía y pues también estar conectado quizás a un equipo de ventilación mecánica, ¿no? Una máquina respiratoria. Entonces, en el caso de parálisis que afectan a los músculos que cumplen función respiratoria, también está indicada una traqueostomía. Muchas veces han habido casos graves de una enfermedad que se ha vuelto un poco famosa hace unos 2 meses, que se volvió, casi la declaran como epidemia nacional, una alerta nacional. ¿Escucharon del síndrome de Guillain-Barré? Sí. Muchas veces esta enfermedad llegaba pues en un estado leve, ¿no? El paciente tenía una parálisis, no movía quizás miembros superiores o inferiores, pero puede avanzar a un grado severo en el cual el paciente tampoco puede movilizar los músculos de la parte respiratoria. Entonces han habido casos en diversos hospitales, han habido siempre 5, 6, 7, hasta 10 casos, ¿no? En hospitales en el cual este síndrome de Guillain-Barré llegó a ser severo. Entonces los pacientes necesitaron pues indudablemente un equipo de soporte ventilatorio, ¿no? Estar conectado a un ventilador mecánico, colocarle su traqueostomía, ¿no? Pues también ha llegado esta enfermedad pues, ¿no? a ser un poco famosa a raíz de que se detectaron varios casos a nivel nacional. Pero esta enfermedad ya estaba desde mucho antes. En el caso de cirugías extensas de la vía respiratoria, como protección en la parte preventiva, ¿ya? También como una cirugía electiva, ¿no? Para prevenir, ya que van a ser cirugías muy largas, que pueden afectar a un órgano del sistema respiratorio, también se va a colocar una traqueostomía, ¿no? En este caso sería una traqueostomía de uso temporal, ¿no? Quizás muchas de estas patologías van a necesitar un paciente de un uso bien prolongado de la traqueostomía, inclusive algunos ya no salen de este equipo, ¿no? Simplemente, ¿qué van a hacer? Hacer su cambio cada 3 meses, quizás llevar al médico que se está llevando el caso del paciente o al hospital, ¿no? Lo hace este cambio. ¿Ya? Entonces hay patologías que por sí ya van a ser crónicas, que el paciente va a tener siempre esa traqueostomía, o también puede ser temporales, ¿no? Como en el último caso quizás de alguna cirugía extensa. Vamos a conocer ahora sí las partes de la cánula que han estado observando, ¿no? ¿Qué es la cánula de traqueostomía? Son tubos con curvatura, ¿no? Como lo han visto. Tiene una curvatura, no es recta, ¿no? Tiene una curva. ¿Y esta curva por qué está diseñada así? Para que se inserte adecuadamente a la tráquea, ¿no? Porque nuestra tráquea pues, es un órgano flexible, un poco curvo, no es recto, entonces también está diseñado de la misma forma para que ingrese y se quede alojado en nuestra tráquea. Consta principalmente de 3 partes, lo he dividido, ¿ya? La cánula externa, que es la que observamos acá. Esta es la cánula externa. Contiene todo esto. Contiene este manguito, contiene esta pequeña placa, que es como una alita, ¿no? Contiene el tubo, y al final un baloncito que vamos a conocer sus partes. Esta es la cánula externa. Consta también de una cánula interna, ¿no? Si han visto algunos, yo he colocado antes de pasarlo, este pequeño tubo que está dentro. Esta es la cánula interna, ¿no? Que está diseñado de la misma forma, solo que un diámetro más corto, e ingresa fácilmente a la cánula externa. Y el obturador
solamente lo manipula a la hora de insertar la cánula, ¿no? ¿Qué es este? Es como una guía. Va adentro, antes de colocar la cánula interna, va adentro cuando el médico va a colocar la traqueostomía, como una especie de guía, ¿no? Porque es un poco más consistente. Cuando inserta la cánula, ¿no? Ya sea primera vez, ya sea el cambio. Esta es como la guía. Como cuando colocamos una vía periférica, ¿no? ¿Cuál es la agujita? La agujita nos permite punzar la vena. ¿Y qué se queda? Solamente el plastiquito. Es igual, esta es la guía como si fuera la guía metálica y solamente se queda el plástico y esta guía ya no. ¿Ya? Entonces vamos a estudiar a la cánula externa. Me dice que en su extremo distal, el extremo distal es lo que está más alejado de nuestro organismo. Si la traqueostomía va en esta posición, la parte distal siempre va a ser esta y la parte proximal es lo más cerca a mi organismo. ¿Ya? Entonces la parte distal